Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Prevención de Delitos y Seguridad Sexual organizada por el Departamento de Enfermería del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Dirigida por nuestro ponente, el abogado Ángel Aliaga Zamudio, de la Oficina de Personal del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado abogado Aliaga. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días con cada uno de los presentes. En esta oportunidad nos ha tocado conllevar este taller de hostigamiento sexual laboral y la prevención. Primero, quiero agradecer a la invitación a la magíster Nancy Laura Salinas Escobar, jefa del Departamento de Enfermería, por este taller que vamos a realizar sobre el hostigamiento. Asimismo, a la jefa de la oficina de personal, a la magíster Rosa Yanet Vázquez Manay, por la invitación, y a la abogada Elizabeth Lucía Vargas Fave, secretaria técnica de los órganos instructores del proceso administrativo disciplinario, por permitirme realizar este taller. Bueno, el quien les habla, como nos ha manifestado, es el abogado Ángel Gregorio Aliaga Zamudio, especialista en procesos administrativos disciplinarios de la Secretaría Técnica del Hospital Arzobispo Loaiza. Dando comienzo al taller, vamos a poder explicar primero las bases normativas que regulan las acciones de prevención y atención del hostigamiento sexual laboral en el sector público y privado. La base normativa que regula el hostigamiento sexual laboral en el sector público está comprendida por la Ley del Servicio Civil, Ley número 357 y su reglamento. Asimismo, se han generado los lineamientos para la prevención de la denuncia, atención, investigación y la sanción del hostigamiento sexual en las entidades públicas. Estas han sido aprobadas mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva 144-2019 Servir, la cual da unos lineamientos para el hostigamiento sexual laboral en el sector público. Esto debe ser desarrollado en concordancia a la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual de la Ley 27942 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo número 014-2019 MIP. Estos dos marcos normativos regulan el hostigamiento sexual laboral tanto en el sector público como en el privado. Primero, tenemos que tener en cuenta la identificación del hostigamiento sexual laboral. Bueno, el hostigamiento sexual laboral nos señalan que es una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede ser, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil, humillante, que puede afectar su actividad o situación laboral. Para hablar del hostigamiento, no es necesario que la conducta quien hostiga sea reiterada o que el rechazo de la víctima se exprese. La reiterancia no es una obligatoriedad para determinar o para que se configure el hostigamiento sexual laboral. Como tenemos el concepto del hostigamiento, primero nos determina que tenemos que identificar la connotación sexual o sexista.
Asimismo, también nos señala que esta conducta no es necesaria que sea de carácter reiterativo. De la misma manera, nos señala que que no debe haber o no es necesario que la víctima dé un rechazo de forma expresa a este hostigamiento laboral. Ahora bien, vamos a identificar primero qué es la conducta sexual y qué es la conducta sexista. Tenemos acá algunos ejemplos para poder diferenciar cuando hablamos de una conducta sexual y cuando hablamos de una conducta sexista. La conducta sexual son aquellos tocamientos, roces, miradas lesivas, comentarios, insinuaciones, mensajes y propuestas sexuales. Como se puede observar en la imagen, la conducta sexista son aquellas conductas que promueven el trato diferenciado de las personas en razón a su sexo biológico y que supone la subordinación de un sexo o género respecto al otro. Asimismo, como se observa en la imagen que se detalla. Para un mayor entendimiento, vamos a diferenciar uno por uno. La conducta de naturaleza o connotación sexual son aquellos comportamientos u actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual, tales como comentarios e insinuaciones, observaciones o miradas lesivas, exhibición o exposición de material pornográfico, tocamientos o roces o acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, contacto virtual, entre otras de similar naturaleza. En las imágenes podemos observar a dos trabajadores que por el intermedio del intranet, o puede ser cualquier medio de redes sociales, realizan una charla de connotación sexual. En la segunda imagen se puede observar aquella mirada lascivas que puede ser con la trabajadora, este por su jefe o por cualquier trabajador de la institución. En el tercer cuadro podemos ver esos tocamientos innecesarios que realizan al momento de impartir una labor, sea esta a la secretaria o cualquier trabajador que sea subordinado en la institución. Asimismo, la conducta de naturaleza o connotación sexista son aquellos comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos con los cuales las mujeres y hombres tienen atributos, roles o espacios propios que suponen la subordinación de su sexo, género respecto del otro. Acá tenemos tres ejemplos para poder diferenciar la connotación sexista. En el primer ejemplo tenemos, dice, la que enseña no vende. Es una determinación de connotación sexista debido a que el éxito laboral no depende del escote de la persona que viene vestida, ¿no? En el otro ejemplo dice, no seas nena. Es una connotación sexista, ya que la terminología de niña no significa ser cobarde o débil. Esta no debe ser usada como sinónimo para poder determinarse a una persona. Asimismo,
ese trabajo es de hombres. Esa también es una connotación sexista debido a que las labores no tienen un género, ¿ya? Por lo tanto, no está determinado, ni el sexo no está determinado como la capacidad en el trabajo. Esos son los tres ejemplos que se pueden determinar como connotación sexista. Ahora vamos a identificar quién es el hostigador y hostigado, hostigada, o puede ser también hostigador, hostigada. ¿Ya? Ahora, el hostigador es toda persona, sea varón o mujer, que realiza un acto de hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Cuando hablamos de toda persona, dentro del sector público, tenemos identificado aquellos servidores que están dentro de la carrera 276, 728, 1057, que son aquellos denominados CAS. Y también están identificados como aquellos locadores de servicio que tienen contratos civiles. También están identificados los practicantes, los internistas, los serunistas y los servidores o los pacientes o usuarios que vienen a atenderse a esta institución. Por lo tanto, el hostigador o hostigadora es toda persona, sea varón o mujer. Ahora, el hostigado o la hostigada es toda persona, sea varón o mujer, que es víctima del hostigamiento sexual en el ámbito laboral. De la misma manera, es toda persona, cuando hablamos de toda persona, también están inmersos los servidores 276, 728, 1057, los locadores, los practicantes, los internistas, los serunistas, los pacientes y las personas que vienen a atenderse a este hospital. Por lo tanto, la diferencia es que el hostigado o la hostigada es la víctima del hostigamiento sexual. Ahora, vamos a determinar el hostigamiento sexual afecta algunos derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales están establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, aquellos donde determinan el derecho a la dignidad humana, la integridad de la persona, la no discriminación por motivo de género, la libertad sexual, la intimidad personal, la salud y el derecho en el trabajo en un ambiente seguro. Estos derechos fundamentales están protegidos por el Estado. En tanto, el Hospital Arzobispo Loaiza debe hacer o debe garantizar que se cumplan estos derechos dentro de la institución con todos los trabajadores, usuarios, practicantes, serumistas, internistas, que ya los hemos identificado en su primer momento. ¿Cuál es la diferencia entre hostigamiento sexual laboral y el acoso sexual? Primero, vamos a diferenciar qué es hostigamiento sexual laboral y qué es el acoso sexual. Dentro del marco normativo de la Ley 357, Ley del Servicio Civil y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 040-2014 PCM, se identifica el hostigamiento sexual laboral, ¿ya? De la misma manera, la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su reglamento, el Decreto Supremo número 014-2019, MIP, se identifica el hostigamiento sexual laboral. Ahora, ¿qué
La determinación o la diferencia con el acoso sexual es que en el artículo 176b del Código Penal se identifica la determinación del acoso sexual. Vamos con la siguiente diferencia. El hostigamiento sexual laboral es una falta disciplinaria que puede ser sancionada por el empleador debido a que contravienen las normas mínimas de convivencia en el ambiente de trabajo. Por lo tanto, el acoso sexual es un delito que se sanciona con pena privativa de la libertad que interpone el juez que atiende cada caso. Esa es la segunda diferencia. La tercera diferencia nos habla que el hostigamiento sexual laboral tiene que identificarle la conducta, sea sexual o sexista. Por lo contrario, en el acoso sexual se tiene que manifestar las manifestaciones sexuales. Asimismo, otra diferencia, podemos señalar que el hostigamiento sexual laboral está identificada en el literal Q, en el literal K del artículo 85 de la ley antes señalada, en la que conlleva con tres clases de sanción. Una sanción de amonestación escrita, una sanción de suspensión sin goce de remuneraciones y la otra es destitución. Pero ya servir en, en sus diferentes resoluciones de carácter vinculante, ha determinado que el hostigamiento sexual laboral es una falta muy grave. Por lo tanto, como se ha determinado que el hostigamiento sexual es una falta muy grave, solamente tenemos dos sanciones a aplicar. Bien esta sea la suspensión sin goce de remuneraciones o la destitución. Esto siempre o de acuerdo a los medios probatorios que se puedan recaudar dentro de la investigación. Por lo contrario, el acoso sexual tiene solamente una sanción, que es no menor de 3 ni mayor de 5 años con pena efectiva. Estamos hablando como prueba en cárcel. Solamente tiene esa determinación de sanción. Claro, con sus agravantes, ¿no? De acuerdo a sus agravantes, si este es una menor de edad, si tiene cualquier otras modalidades, esto se va a agravar. Continuamos. ¿Cómo saber si estoy siendo víctima del hostigamiento sexual? ¿Cómo me doy cuenta si yo soy víctima? Esa es la parte principal para poder identificar, oye, ¿soy víctima o no soy víctima? Vamos a determinar en ese caso. Tengo que hacerme algunas preguntas, dice. ¿Han utilizado términos de connotación sexual o sexista para dirigirse a mí? ¿Cómo cuáles? Insinuaciones, gestos obscenos, mensajes o exhibición de imágenes de contenido sexual que me resulten ofensivos. Asimismo, se han acercado hacia mí invadiendo mi espacio personal. Me han rozado, tocado o alguna conducta similar de naturaleza sexual que no era deseada por mí y me resulta ofensivo. Asimismo, también he recibido amenazas implícitas o explícitas para realizar una conducta sexual no deseada que agravaría mi dignidad. Estas implícitas o explícitas normalmente se desarrollan con aquellas condiciones de las renovaciones de contrato de cada trabajador cuando señala
de una conducta de hostigamiento sexual. Ahora vamos a determinar algunos ejemplos de hostigamiento sexual laboral. Dice, referirse a un compañero o compañera de trabajo, ciudadano o ciudadana, usuario, usuaria, ¿ya? Que utilice los servicios de la entidad, en este caso la institución, el Hospital Arzobispo Loaiza, y determinar cómo niña, niño, bombón, muñeca, muñeco, bebé, cariño, morocha, blanquita, esas terminologías hacen que conllevan un hostigamiento sexual laboral, ya que esas determinaciones no están aceptadas o consentidas por la víctima. Narrar historias de naturaleza sexual, esas también conllevan un hostigamiento sexual laboral. Realizar comentarios homofóbicos respecto a la sexualidad de la persona, también conlleva hostigamiento sexual laboral. Exhibir fotos, calendarios, fondos de pantalla u otro material con contenido sexualmente explícito, sea este en la PC o a través de otros medios virtuales. Ahora, según la tecnología, tenemos los teléfonos, los tablets, las, cualquier otros, las laptops, ¿no? Donde podemos proyectar estas connotaciones sexuales o fotografías. También me hace recordar de esos calendarios que cuando uno iba a llenar gasolina a su auto, los grifos te regalaban unos calendarios que había unas señoritas con prendas mínimas, ¿no? Esas también se están como determinadas como hostigamiento sexual laboral. Realizar repetidas invitaciones para reunirse, almorzar o tener una cita con la persona. Esa también conlleva un hostigamiento sexual. Acá también vamos a ver más ejemplos, ¿ya? Realizar comentarios indicando que la mujer no son buenas liderando equipos de trabajo o desmereciendo sus conocimientos y experiencias. Esa también conlleva un hostigamiento sexual laboral. Roces deliberados, mensajes, esos peñiscos, esas palmaditas, apretones, contacto físico innecesario, ¿ya? Esos apretones y palmadas que a veces entre colegas se dan, esas también están considerados como hostigamiento sexual laboral. Miradas lascivas o persistentes, gestos sexuales, silbidos, aquellos silbidos, hacer comentarios sobre el cuerpo o aspecto físico de una compañera o compañero de trabajo, usuario, usuaria. Asimismo, realizar esos piropos sobre la determinación física, tal vez de una persona o de una dama. Contar chistes de carácter sexual o en doble sentido. Esos colegas que tal vez en horas de refrigerio o dentro de las labores realizan esos pequeños chistes con doble sentido o llamados esos chistes pícaros. También esos conllevan a un hostigamiento sexual laboral. Realizar preguntas personales sobre la historia o preferencia sexual de un compañero o de una compañera de trabajo. Esas podemos, todas ellas podemos identificar o algunos ejemplos como el hostigamiento sexual laboral. Ahora, en este diagrama
o en estas imágenes podemos observar el contacto físico innecesario, ¿no? Donde el jefe realiza a su subordinado. En la otra imagen podemos observar la expresión verbal, ¿ya? Que realiza el hostigador contra el hostigada. De la siguiente manera podemos observar los medios de redes sociales por los cuales se pueden conllevar los mensajes de connotación sexual, tanto como el WhatsApp, Facebook, el Gmail, puede ser también por el TikTok o por la red intranet. Asimismo, podemos observar en la imagen las miradas lesivas y fijas que se pueden dar contra un compañero o compañera de trabajo y los piropos o chiflidos que se realizan. De esa manera se identifica el hostigamiento sexual laboral dentro de dentro del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahora, vamos a destruyendo algunos mitos del hostigamiento sexual. A veces señalamos que estos mitos están fuera del hostigamiento sexual, pero no. Estos están considerados como hostigamiento sexual. Dice, un piropo es un cumplido. Deberías sentirse halagada a quien se realiza el piropo. Bueno, los comentarios sobre el cuerpo o apariencia física de la naturaleza sexual no deseados son hostigamiento sexual. Un piropo no deseado conlleva un hostigamiento sexual. Dice, las mujeres provocan el hostigamiento sexual laboral con sus gestos y forma de vestir. Bueno, en ese aspecto, las mujeres se visten de acuerdo a la comodidad para poder desarrollar sus labores. No podemos señalar que con ello están pretendiendo o insinuando provocaciones. En tanto, no se debe considerar que la mujer como responsable de la violencia es un prejuicio, ¿ya? El otro mito. Si demoró en denunciar es porque le gustaba. En ese momento debemos tener en cuenta que las víctimas de este tipo de violencia difícilmente denuncian los hechos debido al temor, la vergüenza y al juzgamiento social. ¿Ya? El otro mito es las mujeres denuncian por vergüenza, por venganza. Las mujeres denuncian por venganza, dice. Muchos servidores utilizan este argumento como defensa, pero ya sabemos que este es un mito y está considerado como hostigamiento sexual laboral. A continuación vamos a proyectar un video, ¿ya? Para poder entender mejor sobre lo indicado y así conllevar a las preguntas correspondientes, pero todavía acá no termina. Vamos a seguir, esto es la primera parte para que quede claro sobre el hostigamiento sexual. Por favor, lo puede proyectar. Autoridad Nacional del Servicio Civil. Bienvenidos. Hoy vamos a brindarte orientación para prevenir el hostigamiento sexual en las entidades públicas. Queremos brindarte un ambiente laboral seguro, digno y libre de violencia, que promueva tu desarrollo integral y el de las y los servidores. Vamos a empezar con algunas definiciones. ¿Qué es el hostigamiento sexual en el trabajo? Es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige. Esta conducta puede crear un ambiente intimidatorio,
hostil o humillante y que puede afectar su salud física o psicológica, así como su desenvolvimiento laboral. Es importante tener en cuenta que no es necesario que la conducta sea reiterativa, ni que exista rechazo expreso de la víctima. Basta con que la conducta no haya sido deseada. Aquí tenemos otras definiciones importantes. Conducta sexual, tocamientos, roces, miradas lascivas, comentarios, insinuaciones, mensajes, propuestas sexuales. Conducta sexista, conductas que promueven el trato diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico y que supone la subordinación de un sexo o género respecto al otro. Hostigador u hostigadora, toda persona, varón o mujer, que realiza un acto de hostigamiento sexual. Hostigado, hostigada, toda persona, varón o mujer, que es víctima de hostigamiento sexual. Desde el enfoque de derechos humanos y género, el hostigamiento sexual es una forma de violencia de género y manifestación de discriminación, pues refleja un trato excluyente basado en el criterio de la superioridad o preeminencia de un sexo sobre el otro. El hostigamiento sexual tiene estas manifestaciones: promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficios o respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. Amenazas mediante las cuales se exija de forma explícita o implícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad. Uso de términos de naturaleza, connotación sexual o sexista, escritos o verbales, insinuaciones sexuales, proposiciones, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas o cualquier otra conducta que encaje en el concepto de hostigamiento sexual. Estas manifestaciones pueden presentarse en contextos laborales de trabajo presencial o remoto. ¿Entre quiénes puede ocurrir? El hostigamiento sexual puede ocurrir entre cualquier persona que elabore en una misma entidad. ¿Quiénes son los responsables de la prevención y atención del hostigamiento sexual en las entidades públicas? Las oficinas de recursos humanos tienen la responsabilidad de implementar medidas de prevención, así como la de atender y brindar orientación a las presuntas víctimas. Es responsabilidad de todas las personas que laboran en una entidad pública participar obligatoriamente en las acciones de prevención que realice la Oficina de Recursos Humanos. ¿Quiénes pueden interponer la denuncia? Presunta víctima. Tercero, de oficio. Cuando la Oficina de Recursos Humanos o Secretaría Técnica toman conocimiento por cualquier medio de hechos que podrían constituir hostigamiento sexual. Si eres víctima de hostigamiento sexual en el trabajo, comunícate a los canales de atención. Puedes llamar al 0800 00176 o escribir al correo estadosinacoso@servir.gov.pe. Visítanos en www.servir.gov.pe/Estado sin acoso. Servir. Autoridad Ya, corta. Nacional del Servicio Civil. Ya. Bueno, continuando, y entonces ya tenemos claro que el hostigamiento sexual laboral se tiene que identificar que es una connotación sexual y una connotación sexista. Asimismo, tenemos claro que esto no es de carácter, no es necesario que se manifieste de carácter repetitivo. Asimismo, nos señalamos que no debe haber o no es necesario de un rechazo expreso
de la víctima, ¿ya? Ahora, ¿cómo puedo denunciar sobre un caso de hostigamiento sexual laboral? ¿Cuáles, cuáles son las etapas, las fases, qué me brindan, qué protección me brindan? Todo eso vamos a desarrollar ahora en esta segunda etapa. Ah, La presentación de la denuncia puede ser ante la Oficina de Recursos Humanos o la Oficina de Secretaría Técnica de la entidad. Bueno, dentro de los lineamientos de la Ley del Servicio Civil, ¿ya? Donde habla de los lineamientos de prevención, atención a la sanción del hostigamiento sexual, hay un anexo número 3 donde identifica cómo puede ser o como modelo de una denuncia. Pero este no es de carácter, o sea, no es un requisito indispensable, sino se puede formalizar sobre esa denuncia o realizar de otra forma la denuncia que crean conveniente. ¿Ya? Pero sí, esta denuncia debe estar clara, precisa y debe detallar exactamente los hechos y, de ser necesario, los medios probatorios, porque después de ello ya la Secretaría Técnica realiza la investigación preliminar y conlleva a una determinación. Recordar que la Oficina de Recursos Humanos, o acá la Oficina de Personal y la Secretaría Técnica, tienen la obligación de mantener la confidencialidad del caso y la reserva de la identidad de la víctima dentro del procedimiento de investigación y dentro del desarrollo. Asimismo, la Oficina de Recursos Humanos brinda o realiza la lectura de los derechos de la víctima o del denunciante en este caso también. ¿Ya? Vamos a tener que esta confidencialidad va a ser entre el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario y la investigación. Es por ello que la información, de acuerdo a ley, solamente se le brinda al presunto imputado, a la víctima y, claro, a los abogados que están inmersos en el desarrollo. A otra persona no se le puede entregar la información porque es confidencial, ¿ya? Y, claro, con la reserva de la identidad de la víctima. Ahora, una vez interpuesta la denuncia, en el plazo de un día, la Oficina de Recursos Humanos pone a disposición los canales de atención psicológica o médica. La atención médica para determinar si ha habido alguna agresión física hacia la víctima, y la agresión psicológica, como ves, para ver el daño psicológico que se habría causado con ese hostigamiento sexual laboral. Continuando con los plazos, el plazo de 3 días, la Oficina de Recursos Humanos debe de dictar la medida de protección a favor de la víctima, ¿ya? Esta es mediante del hostigador, rotación de su servicio del hostigador, el cambio de lugar de la víctima, siempre en cuando ésta la solicite, y la suspensión temporal del hostigador. Y otros medios de protección que se podrían dar, pero el marco normativo nos establece estas 3 para poder resguardar que no se vuelva a cometer el hostigamiento sexual laboral contra la víctima. Ahora, vamos a desarrollar cómo se brinda el procedimiento para los funcionarios, directivos o servidores comprendidos en un proceso administrativo disciplinario. Como ya hemos señalado, la ley del servicio civil tiene el alcance a los trabajadores 276, 728, 1057, los determinados CAS para el desarrollo del proceso administrativo disciplinario. Ahora, los médicos residentes tienen su propia normativa establecidas por el CONAREP. También tienen un procedimiento similar
Y los procedimientos para los locadores de servicio es una comisión establecida en la ley 27942, ya como también habla para el carácter privado, porque dentro de nuestro sector del Hospital Arzobispo Loaiza encontramos trabajadores 276 CAS, y en la institución privada mayormente se rigen por las 728. Ahora vamos a desarrollar el diagrama del procedimiento administrativo disciplinario, ¿ya? Como hemos señalado, la presentación de la denuncia se puede presentar ante la Oficina de Recursos Humanos o ante la Secretaría Técnica. Si esta es presentada ante los recursos humanos, la Oficina de Recursos Humanos tiene la obligación de informar en 24 horas a la Secretaría Técnica para la investigación correspondiente y la responsabilidad administrativa si el caso amerita. Ahora, si esta es presentada a la Oficina de Secretaría Técnica, la Secretaría Técnica también tiene el plazo de 24 horas de informar a la Oficina de Recursos Humanos para que ellos tomen las acciones inmediatas. Dentro de las acciones por la Oficina de Recursos Humanos, tenemos tres. Primero, en el término de un día hábil, debe disponer los canales de atención, como la atención médica y la atención psicológica a la víctima. Como segundo, es en 3 días hábiles dictar la medida de protección. Esta medida de protección, como hemos señalado, es la rotación del hostigador, la suspensión temporal del hostigador o de la víctima y la rotación de su centro laboral de la víctima siempre y cuando ella lo solicite. ¿Ya? Estos son los... Y otras que se puedan tomar de acuerdo al caso. Y asimismo, la Oficina de Recursos Humanos brindará una lectura de sus derechos de la denunciante o de la víctima. Esas tres acciones son de forma inmediata. Conllevado a ello, la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, en un periodo de 15 días calendarios posterior a los plazos ya establecidos, tiene la obligación de emitir el informe de precalificación. Esto bien declarando no al lugar a trámite de la denuncia o la recomendación de inicio del proceso administrativo disciplinario. Dentro de la investigación preliminar y en el proyecto de informe de precalificación, si el secretario técnico identifica algún delito sexual, esta debe comunicar en el plazo de 24 horas al Ministerio Público y o a la Policía Nacional del Perú para las diligencias del caso, ya que el proceso administrativo disciplinario, como lo hemos visto, se conlleva por la institución y el delito sexual lo conlleva por el Poder Judicial a través de sus mecanismos para la protección de los delitos, ¿ya? Para la protección de la víctima. Una vez iniciado el proceso administrativo disciplinario, para determinar el inicio del proceso administrativo disciplinario, esta comienza con la notificación del presunto, porque en ese momento hablamos de un presunto imputado, ¿ya? Cuando llega la notificación al presunto imputado, al día siguiente se señala como inicio del proceso administrativo disciplinario. En este mismo, él cuenta con un plazo de 5 días para presentar su descargo. Claro, esta también tiene con una ampliación de 3 días o de 5 días si ésta lo requiera. Culminado ello, en el plazo de 10 días, el órgano instructor saca el informe, vale la redundancia, el informe del órgano instructor recomendando ante el órgano sancionador
la sanción correspondiente de acuerdo a la evaluación de los descargos y a los indicios que se ha obtenido. Una vez obtenida el órgano sancionador, la emisión del informe del órgano instructor, ésta comunicará al servidor imputado sobre la recomendación del informe del órgano instructor, para que el imputado, presente en el plazo no menor de 3 días su informe oral. Conllevado el informe oral, el órgano sancionador tiene el plazo de 4 días para que emita la resolución, sea esta imponiendo la sanción o el archivamiento. Entre el desarrollo del inicio del proceso administrativo disciplinario y la resolución de sanción, esta cuenta con 30 días calendarios. También se puede dar una excepción de 15 días adicionales, también calendarios, si ésta se presenta algún retraso justificado. Culminado ello, la Secretaría Técnica informará al denunciante el término del proceso, ¿ya? Este es el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario que nos enmarca la Ley del Servicio Civil, que es un proceso específico debido a que los plazos son más cortos y esto se termina con un plazo máxime de 45 días. Todo el proceso no debería de durar más de 60 días calendarios, sumando todos los plazos ya antes indicados. Para poder entender un poco más sobre esto, vamos a proyectar un segundo video para así que quede claro cómo formalizo mi denuncia, qué protección tengo al formalizar mi denuncia y cómo se acredita la parte, cómo se acredita el hostigamiento sexual laboral. Ojo, hay que tener claro, para determinación de una presunta hostigamiento laboral, tenemos que tener bien claro los indicios para determinar la responsabilidad hacia un servidor. Esta sea con fotografías, mensajes, testigos, los relatos que sean coherentes, que tengan los hechos bien claros y que se determine de forma precisa, ¿ya? Los hechos. Bueno, vamos a proyectar un segundo video para esclarecer también este procedimiento de denuncia. ¿Te gustó la foto que te mandé? Conviene salir con tranquila, que estamos solos. No te resistas, preciosa. Interposición de la denuncia y atención a la víctima. Buenos días, adelante. Tengo un problema. Quisiera conversar con usted en privado. Por supuesto, tome asiento, por favor. Bien, ¿en qué puedo ayudarla? Hace un tiempo atrás vengo siendo hostigada. He intentado ignorar la situación, pero después de hablar con él, las cosas están empeorando. Ahora entiendo que debí denunciarlo hace tiempo. Bien, permítame darnos privacidad, ¿sí? Sí, gracias. No quiero que nos escuche. Atienda a la persona en un espacio que permita brindar privacidad. Un segundito, por favor. Aló, Carla, ¿qué tal? Sí, discúlpame, voy a estar en una reunión. Por favor, no nos interrumpas. Sí, ya, muchas gracias. ¿Le ofrezco un vaso de agua? Sí, gracias. Muestre atención a la narración, demostrando empatía y respeto.
Antes de iniciar, quisiera que usted esté segura que todo esto se va a llevar con la mayor confidencialidad para que usted tenga la confianza de contarnos todo lo sucedido. Comunique a la persona que el procedimiento se realizará con discreción y confidencialidad. Ahora, ¿desea que yo continúe con esto? ¿O de repente puedo llamar a otra persona de la Oficina de Recursos Humanos? No, con usted está bien. ¿Sí? Muy bien. En algunos instantes, en algunos momentos, yo voy a anotar algunas declaraciones para poder hacer ya la denuncia. Y también en otros voy a hacer algunas preguntas para completar la información, ¿ya? Es importante que si usted no desea continuar, yo lo voy a entender. ¿Está bien? No emita opiniones personales ni conclusiones prematuras. No niegue o minimice los hechos. Entiendo su malestar. Sí, estos mensajes de WhatsApp y estos correos también son medios probatorios. Los vamos a adjuntar a su denuncia, ¿ya? También sería muy importante que si hubiera algún testigo pueda declarar. Eso también sería un medio probatorio. Informe a la persona denunciante que puede adjuntar medios probatorios a su declaratoria e identificar testigos. Muchísimas gracias, ¿ah? Ya, hasta luego. Me he contactado con el Centro de Emergencia Mujer más cercano para que puedan atenderla. Ahí le van a dar una atención integral y también podrá sentar la denuncia sobre el delito de acoso sexual. Ponga a disposición de la víctima los canales de atención psicológica o médica en un máximo de un día hábil. Contacte a la persona con la institución que deberá brindarle atención. Dicte medidas de protección a favor de la víctima en un máximo de 3 días hábiles. Recuerde que es responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos brindar protección en el lugar de trabajo. Estas medidas pueden ser: rotación o cambio de lugar de la presunta hostigadora o del presunto hostigador, suspensión temporal de la presunta hostigadora o del presunto hostigador, rotación o cambio de lugar de la víctima, solo si lo solicita. Otras medidas que busquen proteger a la víctima. Lo que ahora procede es remitir su denuncia a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para que se inicie la investigación. Comunicación entre la Oficina de Recursos Humanos y la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Si la denuncia fue recibida por la Oficina de Recursos Humanos, esta debe ser trasladada a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para el inicio de la investigación. Si fue recibida directamente por la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, esta deberá comunicar a la Oficina de Recursos Humanos para que ponga a disposición los canales de atención y emita las medidas de protección. Investigación preliminar a cargo de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. La investigación preliminar tiene como plazo máximo 15 días calendario. La Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios debe tomar en consideración todos los medios de prueba presentados por el o la denunciante, así como las investigaciones realizadas por su cuenta con la finalidad de fijar su postura en el informe de precalificación. La declaración de la víctima constituye un elemento esencial de suma relevancia cuando se investigan los hechos. La ausencia de medios probatorios adicionales a la declaración de la víctima en ningún caso justifica el archivo de la denuncia durante la investigación preliminar. En los casos que el informe de precalificación recomiende dar inicio al PAD, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios deberá informar al Ministerio Público o a la Policía Nacional del Perú dentro de las 24 horas. Culmina con la emisión del informe de precalificación. Inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Roberto, mañana se cumple el plazo de 15 días para presentar el informe de precalificación del caso 2357. Así es, podríamos haber culminado este proceso varios días atrás, pero tomé las declaraciones de 2 testigos, ya recopilé la información y estoy hoy empezando a notificar al denunciado y al denunciante sobre el inicio del proceso administrativo disciplinario. Fase instructiva.
El procedimiento administrativo disciplinario inicia con la notificación al denunciado o denunciada. La persona denunciada tiene un plazo de 5 días hábiles, prorrogables, desde que fue notificada para presentar sus descargos. Vencido el plazo para la presentación de descargos, el órgano instructor tiene un plazo de 10 días calendarios para emitir su informe sobre la existencia de hostigamiento sexual o no, recomendando la sanción que debe ser impuesta o su archivo. Fase sancionadora. Está a cargo del órgano sancionador, quien recibe el informe del órgano instructor. Se cuenta con 4 días hábiles para determinar si ocurrió falta, imponiendo la sanción correspondiente o declarando el archivo del caso. Se notifica tanto al denunciado o denunciada como a quien realizó la denuncia. Si él o la denunciada solicita un informe oral, se le dará cita con una fecha, hora y lugar. Buenas tardes, señor Obregón. Buenas. Vengo a traerle una resolución. Gracias. Este es el procedimiento de denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual en las entidades públicas. Por un ambiente laboral seguro, digno y libre de violencia. Denuncia el hostigamiento sexual. Sí, bueno, falta. Ahí. Bueno, concluido el video, vamos a continuar. Ya tenemos comprendido qué es el hostigamiento sexual, cómo puedo presentar mi denuncia, ante quién tengo que presentar mi denuncia, cuál es el desarrollo que se sigue, con qué, con qué se termina el procedimiento. Teniendo ello bien claro, vamos a pasar con las prevenciones del hostigamiento sexual. No pasa mi diapositiva. Ya. La prevención del hostigamiento sexual en el lugar de trabajo, en el sector público o privado. Bueno, las prevenciones del hostigamiento, de acuerdo al marco normativo, a la ley 27942 y a la ley del servicio civil, han establecido 3, ¿ya? Primero nos señala que debe realizarse una capacitación en materia de hostigamiento sexual laboral al inicio de la relación laboral o dentro de la formativa. ¿Ya? Esto nos señala que cuando el servidor ingresa a laborar, debe tener una capacitación y dentro de su formación, ya si no se ha realizado en aquel momento, sino en la formación o en el desarrollo de sus actividades, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de combatir el hostigamiento sexual laboral y asimismo identificar dichas situaciones y brindar la información sobre los canales de atención y denuncias y las quejas, ¿no? Asimismo nos señala una capacitación anual especializada para la Oficina de Recursos Humanos y la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios. Además, a los involucrados en la investigación y sanción del hostigamiento sexual laboral, quienes son el órgano instructor y sancionador. Bueno, el órgano instructor es de acuerdo a la determinación de la falta, en este caso, cuando habíamos señalado que es la falta grave, para la falta grave de destitución, como órgano instructor tenemos a la Oficina de Recursos Humanos y como órgano sancionador tenemos al titular de la entidad. Y si este fuese la suspensión sin goce de remuneraciones, tenemos como órgano instructor a los jefes inmediatos y al órgano sancionador, que es la Oficina de Recursos Humanos.
Esto de acuerdo al artículo 92 de la ley, del reglamento de la ley del servicio civil. ¿Cuál es el objetivo de ello? El objetivo es informar sobre el correcto tratamiento de las víctimas, el método de investigación de cada caso de hostigamiento sexual y el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario. Esto también debe estar considerado con los enfoques señalados en el artículo 5 del reglamento de la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual Laboral y la Ley del Servicio Civil. La siguiente prevención nos señala que se debe realizar difusión de información y los canales de denuncia. Dice, periódicamente y cada vez que se identifique situaciones de riesgo, como el hostigamiento sexual laboral, se debe difundir información que permite identificar a las conductas que constituyan actos de hostigamiento sexual. Esto por medio de canales de denuncia, así sean las quejas internas o externas, sean por acciones de cargo de la Oficina de Recursos Humanos o la Oficina de Personal, en este caso, la Secretaría Técnica, los formatos para la presentación de la denuncia, las quejas y dónde obtenerlos. Los formatos de la denuncia, si ustedes se pueden acercar a la Secretaría Técnica, los podemos facilitar el formato de denuncia del anexo número 3, o si no, se puede descargar los lineamientos vía internet, ¿ya? Vía internet, y ahí pueden conseguir los formatos para poder realizar su denuncia de forma correcta. Como ya lo había señalado, buscar por Google o por cualquier medio de- sea computadora, celular, la resolución de Presidencia Ejecutiva número 144/2019 Servir-P. En el anexo 3 se encuentra el formato de denuncia. Asimismo, identificar a los servidores designados para este desarrollo de denuncias, quienes son la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios y la Oficina de Recursos Humanos o la Oficina de Personal. Veo que en el portal de institucional están publicados, en el portal institucional del Hospital Arzobispo Loaiza, están publicados las autoridades correspondientes para poder formalizar sus denuncias, quienes podrán garantizar un debido procedimiento. Ya. Ahora continuamos con la segunda prevención tercera prevención de hostigamiento sexual laboral. Tenemos la inclusión de cláusulas en los contratos. Al momento de ingresar cualquier trabajador, sea esta 276, 1057, 728, debe incorporarse o suscribirse las cláusulas que obliguen que las partes respeten las normas de convivencia y no cometer los actos de hostigamiento sexual laboral. Asimismo, en los locadores, insertar dentro de los anexos estas cláusulas para poder mejorar y prevenir el hostigamiento sexual. Asimismo, en los convenios suscritos, estos convenios por a través de las instituciones, o dentro de estos convenios están los serunistas, los internistas, que se hace con los convenios con cada universidad, ¿no? O con cualquier otro convenio. Bueno, esas son las tres prevenciones que nos señala el marco normativo, de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la Ley 27942. En tanto, hemos dado por concluido el taller. Espero que les haya gustado, y si habría alguna pregunta para poder absolverlas, estamos para escucharlos. Muchísimas gracias y felicitaciones, abogado Aliaga.
Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, la pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Ahí. Ah, Bueno, la recomendación es que todo trabajador debe actuar de forma correcta y realizar sus labores pertinentes a las que están siendo enmarcadas o desarrolladas en esta institución, debido a que nuestra institución, el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, tratamos de forma directa con pacientes y estamos considerado como un hospital 3 y tenemos que guardar esa, esa manera correcta de elaborar nuestras funciones. Gracias. Muchísimas gracias, abogado Aliaga. Al ver que no hay dudas respecto al tema y todo ha quedado claro, agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, abogado. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, gracias con todos. Hasta luego.